Pues muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a esta charla sobre nuestro patrimonio en línea. En esta ocasión hablaremos sobre San Esteban de la Nueva Tlaxcala y la migración de los tlaxcaltecas al norte de México a propósito de que este 13 de septiembre se cumple un aniversario más de la fundación de San Esteban de la Nueva Tlaxcala. Para ello tenemos el gusto, el gran honor de contar con la participación, la presencia del doctor Tomás Martínez Saldaña. Doctor, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a ti, a tu auditorio, buenas tardes. Muchas gracias. Déjenme comentarles quién es el doctor Tomás Martínez Saldaña. Él tiene dos licenciaturas, licenciatura en Filosofía y Letras y licenciatura en Antropología. Es maestro en Ciencias en Antropología Social y doctor en Ciencias Sociales. Es profesor investigador titular del Centro de Estudio de Desarrollo Rural del Colegio de Posgraduados en el Estado de México, institución de la cual él es director en estos momentos. Es investigador nacional nivel 2 en el Sistema Nacional de Investigadores, experto en temas de desarrollo rural, políticas públicas para el desarrollo, historia social de la agricultura y estudios del campesinado. Entre sus publicaciones encontramos La Nación Genízara, Desafíos del Desarrollo en el siglo XXI, El Camino Real de Tierra Adentro, y para el tema que vamos a tocar el día de hoy, destaca un libro que es imperdible, es lectura obligada, La diáspora tlaxcalteca, colonización agrícola del norte mexicano. Doctor, ¿qué nos puede platicar sobre el contexto en el cual se origina la migración de los tlaxcaltecas hacia el norte de México allá por el primavera-verano de 1591? Pues muy buenas tardes tengan todos ustedes. El tema de la diáspora tlaxcalteca, de la colonización agrícola del norte de México o del movimiento de colonización y pacificación de la frontera chichimeca en el siglo, en 1540-45, es muy relevante. ¿Por qué digo yo 1545? Porque hubo 50 años de guerra chichimeca en el norte de la Nueva España. Y los tlaxcaltecas vinieron a ser la corona que culmina este proceso. Fue una situación bélica verdaderamente lamentable, terrible. El imperio español se enfrenta ahora no con el imperio Tenochca, no con las grandes civilizaciones mesoamericanas, sino se enfrenta con la barbarie. Se enfrenta con los nobles guerreros, se enfrenta con el salvajismo, o como se le quiera llamar, de los pueblos que vivían en el árido mesoamericano y en el árido norteño. No eran la única presencia, había otras colonizaciones agrícolas que ahora ya conocemos, o sea, no eran el norte novohispano, no era simplemente desierto, había más cosas, pero dominaba esta rebelión completa desde 1540 hasta 1590. Y la rebelión no era broma. Vamos a hacer una raya que vaya desde Tampico y continúe básicamente hasta San Blas. De allí pongan ustedes todo el movimiento militar que la Nueva España intentó hacer para dominar a estos grupos. Nunca se pudo. Fray Guillermo de Santa María, que fue un fraile que vivió en la zona de San Felipe Torres Mochas, en el convento, conoce de cerca un grupo tlaxcalteca que curiosamente tuvo capacidad de acercarse a los grupos chichimecas y le llamó muchísimo la atención. Entonces, Fray Guillermo de Santa María le pide al obispo de Guadalajara, oiga, ¿por qué no utilizamos a estos grupos que son colonizadores, que son cazadores, que son agricultores, que son todo, y que pueden ellos en un momento determinado enfrentar a los grupos chichimecas? Bueno, esto tardó su rato, no se hizo de un día para otro, pero desesperada la corona decide aceptar la propuesta de Fray Guillermo
y se hace una negociación con los tlaxcaltecas. Para 1590 los tlaxcaltecas seguían siendo una estructura autónoma. Recordemos que los tlaxcaltecas se vuelven amigos, entre comillas, se vuelven gente que es de alguna manera parte del Imperio Español, y así se consideraban ellos. Ellos se decían herederos directos de todos los títulos y premios que Carlos V les dio por el apoyo que tuvieron. Bueno, para 1590 ya estaba muy deteriorada la relación con los españoles, pero todavía existía la estructura. Y entonces la corona española negocia con los señores tlaxcaltecas, con los 4 señores tlaxcaltecas, y se conforma un grupo. Costó mucho dinero, costó muchos recursos, pero podemos decirlo, fueron 400 carretas, 400 familias, más o menos unos 700 soldados, ¿no? Y más o menos unas 1.500 personas las que fueron a colonizar el norte de la Nueva España. Uno de los polos de colonización fue precisamente el Santiago del Saltillo, un reducto a 800 kilómetros de la capital, a 200 leguas en ese momento de la capital de la Nueva España y Santiago del Saltillo. Santiago del Saltillo era un villorrio para 1590, muy pequeño, que apenas tenía su torreón de fortaleza, un grupito de colonizadores que estaban a punto de ser expulsados por los grupos indígenas locales. Bueno, la colonización tlaxcalteca fue la salvación de esta zona. Hubo 5 sedes, una de las sedes a las cuales vamos a referirnos específicamente fue San Esteban de la Nueva Tlaxcala, así se le llamó. Y hay una cosa muy interesante, el Yanqui Tlaxcala, o la Nueva Tlaxcala, fue un acuerdo que tomaron los tlaxcaltecas con el virrey y le dijeron, nosotros tenemos derecho de fundación en todo lo que sea la Yanqui Tlaxcala. En otras palabras, en toda la Chichimeca nosotros podemos fundar pueblos. Eso es uno de los elementos importantes. El otro elemento importante fue la categoría que se les dio a los colonizadores. La categoría que se les da, simplemente se dice en los títulos que pueden usar arcabuz y pueden usar caballo. Pero esto significa ser hijo de algo. Eso es lo que significa en aquel momento. Entonces los tlaxcaltecas se vuelven defendidos por la corona española desde 1591 y prácticamente así se siguieron toda la historia colonial. Entonces, este grupo, más o menos 100, se supone que casi la inmensa mayoría son de Tizatlán, que es un pueblo tlaxcalteca, con un señor tlaxcalteca. Uno de los señores tlaxcaltecas se viene con su familia, ¿no? Se le apoya y se viene, es un noble tlaxcalteca que viene. Y lo interesante de los que vienen es que fundamentalmente son jóvenes. Son muchachos o gente recién casada. Muchachos de 15, 18 años, jóvenes casados de 20, 21, 22 años, que se vienen a colonizar. Entonces, excepto el par de 2, 3 viejos que eran los señores, todos los demás eran prácticamente jóvenes. La inmensa mayoría casados, pero venía un grupo también sin casar, muchachos solteros. Bueno, este es el grupo que fundamentalmente llega a San Esteban de la Nueva Tlaxcala. Hay toda una serie de protocolos que no llegan directo a Tlaxcala, a Saltillo, llegan a Cuisillo, que es un lugar cercano a Zacatecas, y allí el gobernador de la Nueva Vizcaya los recibe, ya el gobernador está viejo, y le encarga al general Francisco de Urdiñola a que se los lleve y los establezca en un lugar específico. Llegan, fundan un lugar interesantísimo para ellos y además, nada más para terminar esta respuesta, los tlaxcaltecas fundan un pueblo eminentemente prehispánico, eminentemente mesoamericano. A ver, Número 1, tienen que tener agua hacia el oriente. Número 2, deben de estar en un lugar donde no haya, en un lugar donde sea un lugar perfectamente seleccionado con la entrada y la salida del sol en primavera, en verano, en otoño y en invierno. Y eso es una selección maravillosa. Porque es los 5 barrios. Y los 5 barrios alrededor precisamente de ese centro. Entonces, aquí hay uno de los elementos de estudios
arqueológicos, las estrellas, cómo lo fundan. Y segundo, todos los rituales que hacen de apropiación del espacio que se les dio, ¿no? Entonces, todo esto está escrito, lo sabemos, que se realiza. Entonces, los tlaxcaltecas llegan por su propio derecho, con un acuerdo de la corona española, con el apoyo de los españoles en ese momento, que después se pierde, pero en ese momento no, y fundan algo que es imperecedero. Nosotros, los norteños, tenemos esa herencia presente todavía el día de hoy, ¿no? Desde aquella época. ¿Por qué? Porque Tlaxcala, en San Esteban de la Nueva Tlaxcala, se vuelve una madre y nodriza de pueblos. Hubo 19 colonizaciones, prácticamente a partir de 1598 se da la primera para fundar la Santa María de las Parras, y enseguida después, hasta 1801 se da, creo que San Juan todavía, la última fundación tlaxcalteca en la época colonial. Fueron 19 colonizaciones salidas de San Esteban. O sea, esto es realmente uno de los elementos trascendentes e importantes que yo quisiera señalar para el norte de México. ¿Qué nos puede decir sobre estos ritos o rituales a la hora de fundar y establecer un pueblo? En el caso de los tlaxcaltecas en el San Esteban. Bueno, a partir de lo que se ha estudiado de las fundaciones mesoamericanas, básicamente se encontraron una serie de códices y documentaciones para las fundaciones en Querétaro. ¿No? Entonces, gracias a eso, a un estudio de un colega que se dedicó a estudiar eso, de cómo se fundaban los pueblos, sabemos nosotros que en San Esteban se hicieron los rituales. ¿Cuáles eran los rituales? Los rituales eran fundamentalmente una ceremonia religiosa. En este caso ya fue una ceremonia cristiana, porque iba un fraile acompañándolos. Se celebra una misa. Inmediatamente después los tlaxcaltecas hacen una peregrinación más o menos al espacio central de donde se funda San Esteban. Le dan toda la vuelta y por el camino van tirando flechas. Van tirando flechas, van haciendo ceremonia. Y segundo, van levantando ramas, van recogiendo pasto y lo demás, y lo traen y lo juntan. Entonces eso es una especie de ritual de apropiación. De apropiación. Exacto, es un ritual de reconocimiento, pero formalizado. No sé, inclusive, no sé si tengamos todavía la documentación, creo que no existe, del proceso ceremonial que se realiza, ¿no? Creo que no lo contamos, ¿no? Pero lo que sí es importante es de que sí se menciona que se hace ese ritual. Y además otra cosa, recuerden ustedes que todos los pueblos mesoamericanos fundados en esta época son pueblos multilingües, multiétnicos, no son solo los tlaxcaltecas, van huachichiles. En este caso también, inclusive para San Esteban, tenemos algún grupo venido de Michoacán que fueron útiles, fueron necesarios por muchos años y quedó allí como parte de esa tradición, aunque no se conformaron como barrio. Fundamentalmente, los barrios que se conformaron fueron barrios de grupos chichimecas, 2 barrios específicamente, y el barrio español, que era Santiago. Entonces, esto le da una consistencia desde el principio de estructura. Y otro elemento muy importante que fue el cabildo tlaxcalteca. El cabildo tlaxcalteca de San Esteban de la Nueva Tlaxcala fue tan importante y más importante en un momento determinado que el propio cabildo de Santiago de Saltillo. Hay una serie de confrontaciones, no en este momento, sino 100 años después, entre ambos cabildos. Y nos damos cuenta de la fuerza que llegaron a tener. Y luego después también cómo desaparece San Esteban de la Nueva Tlaxcala a partir de 1822 y su culminación de extinción en 1834, con la confrontación de Santiago de Saltillo. Pero ya es otra historia. Sí, desgraciadamente la documentación, todas las actas de cabildo del pueblo tlaxcalteca de San Esteban han desaparecido. No se conserva ninguno y algunos documentos en náhuatl, afortunadamente, sobre todo testamentos que se dejaron en el lado español por alguna razón. Desgraciadamente, mucha de la documentación ha desaparecido. ¿Y cuál fue la gran aportación, sobre todo civilizatoria, de la conquista
tlaxcalteca en el norte, el poblamiento tlaxcalteca en el norte de México? ¿Cuáles fueron las aportaciones? Bueno, mira qué bueno que mencionaste conquista y colonización, porque hay una discusión fuerte, ¿no? Si los tlaxcaltecas fueron conquistadores o colonizadores. Bueno, la realidad es que los tlaxcaltecas fueron seleccionados porque eran soldados, y eran soldados bravos. No, tenían que enfrentarse a los guerreros chichimecas, que no eran ninguna broma. Ya cuando se confrontan con los guerreros chichimecas en el norte para 1590, no, los guerreros chichimecas ya usan caballo. Y eso era una de las cosas más horrorosas que tú te puedes imaginar. Entonces, el guerrero tlaxcalteca en San Esteban de la Nueva Tlaxcala tenía que ser igual o peor de sanguinario y sinvergüenza que el que tenía enfrente, ¿no? Entonces, allí hay uno de los elementos importantes que efectivamente pues, fueron conquistadores. Pero también fueron colonizadores y eso fue lo que más duró. La colonización fue la colonización más profunda que se puede hacer en una tierra, la colonización agrícola. Antes de los tlaxcaltecas, en el norte, hubo la colonización ganadera, que no tuvo éxito. La colonización ganadera, hay una serie de estudios de colonización de Nuevo León, de Tamaulipas, de parte de Coahuila, de los señores de ganado, que no cuajó. Sobrevivió, pero no crearon una civilización o una estructura societaria. Los cazadores, los que cazaban para recolectar pieles y lo demás, pues menos. Y los pueblos y los mineros que llegaron en estos momentos, efectivamente no pudieron tener éxito si no tenían el soporte de la colonización agrícola. Por eso es que la colonización tlaxcalteca es sustantiva. ¿Y cuál es el gran éxito? ¿Por qué tuvieron la llave del éxito en el norte? Porque llevaban dos grandes elementos tecnológicos en la cabeza. Número uno, sabían el manejo de los sistemas de riego. Exacto. Y número dos, tenían el conocimiento de la agricultura del eriazo, o sea, del desierto. ¿Dónde los tlaxcaltecas aprendieron eso? ¿Cómo? Bueno, en su propia tierra, Tlaxcala tiene una zona agrícola muy intensiva con sistemas hidráulicos muy antiguos que precisamente le da la habilidad al colonizador agrícola de conocer y de manejar sistemas de riego, tanto mesoamericanos, que son por filtración, como por acarreo de agua, que son los sistemas andaluces. Para 1590 ya habían pasado cerca de 50 años de una hibridización tecnológica europea y mesoamericana, y eso los tlaxcaltecas como irrigadores, como hortelanos, como agricultores lo aprendieron de una manera soberbia, ¿no? De tal manera que la colonización que hicieron hacia el norte fue una verdadera colonización profunda que llevó, en primer lugar, una cantidad significativa de especies vegetales que son las que tenemos nosotros ahora en el norte de México. Pero no solamente eso, llevaron los sistemas hidráulicos en la cabeza. Y esos sistemas hidráulicos son los que permitieron la fundación de San Esteban de la Nueva Tlaxcala, que se repitió como 8 o 10 veces el sistema de Saltillo hasta en Santa Fe del Nuevo México. Santa Fe del Nuevo México repite el modelo de las acequias, de los sistemas de manejo agrícola, de la distribución, de los derechos agrarios, de los derechos hidráulicos que los tlaxcaltecas trajeron. Eso no es europeo, eso es mesoamericano. ¿Qué es lo europeo? Lo europeo es el germoplasma. Eso sí es importante, el germoplasma. Y segundo, ¿cómo sabemos que la tecnología mesoamericana era eminentemente mesoamericana y que tuvieron habilidad de adaptarla en el entorno? Porque los tlaxcaltecas al llegar a San Esteban de la Nueva Tlaxcala, inmediatamente toman la vegetación nativa y la incluyen en sus sistemas hidráulicos. Eso es otro de los elementos trascendentes, importantes. No, vamos a ver nosotros en los valladares, en las defensas agrícolas, vamos a ver árboles nativos. Otro de los elementos importantes que poco sabemos es quién creen que domesticó
la nuez pecanera? Los tlaxcaltecas. Los tlaxcaltecas agarran la nuez que está precisamente en el desierto norteño mexicano y en el desierto tejano, ¿no? Y la apropian. Lamentablemente el nombre no es la nuez tlaxcalteca, es la nuez pecanera, pero esa nuez es uno de los grandes aprovechamientos norteños. Eso ya no es mesoamericano, eso es del norte. Entonces, desde el principio los tlaxcaltecas, al llevar a los sistemas hidráulicos, los sistemas agrícolas, generaron una dinámica de aprovechamiento genético muy diferente al centro del país, muy diferente. Lograron adaptar muchas de las plantas, tanto europeas, eso sí fue importante porque la agricultura europea, perdón, la fruticultura europea no tuvo mucho problema. La fruticultura mesoamericana esa tuvo problema porque mucha de ella es de trópico, ¿no? Entonces, por ejemplo, los zapotes, los chicos zapotes, sí llegaron a Saltillo, pero prácticamente se extinguen. ¿Por qué? Porque hace mucho frío, ¿no? Y el chico zapote y el zapote, pues no es de frío, pero lo encontramos. Encontramos también otra serie de frutas y frutillas que no son del norte, que fueron trasladadas y llevadas por los zacatecas, por los tlaxcaltecas, y que ahora son grandes recuerdos para nosotros los norteños, ¿no? La fruta, el dulce. Otro de los grandes descubrimientos es que los tlaxcaltecas no tenían el manejo del ganado. Al llegar allá, el tlaxcalteca tuvo que convertirse en ganadero, tuvo que convertirse en criador de ganado, en criador de caballos. Recuerden ustedes que los caballos de San Esteban de la Nueva Tlaxcala proveían a todo el ejército español en el norte por 300 años. Sí, hablamos de un situado, estaba donde ahora está el templo, el santuario de Guadalupe, un situado con una caballada enorme para remudas y para poder usarlo en caso de ir en persecución de estos indios nómadas. Pero es muy cierto, la cría enorme de caballos en esta región. No, bueno, mira, por ejemplo, los caballos, ¿por qué tenían tanta trascendencia? Bueno, primero por la necesidad de trasladarse y lo demás, pero segundo porque los tlaxcaltecas se convierten en los mejores soldados de las escuadras volantes. Y la escuadra volante no fue otra cosa más que un ejército que podía movilizarse con la misma velocidad que se movilizaban los indígenas. Y la escuadra volante sobrevivió hasta el año de 1830. ¿Recuerdan ustedes la escuadra volante que se establece en San Antonio, Texas? Es de San Esteban. Y ahí tenemos que, nos falta un descubrimiento, una investigación más profunda de cuál es la presencia de los tlaxcaltecas en Texas, e inclusive en la guerra tejano-mexicana, donde los tlaxcaltecas ya estaban allá y eran soldados. Pero en fin, esa es otra historia. Estábamos hablando de agricultura. La agricultura, pues, es riquísima. Y cuando yo hablo de sistema, no sé si se logra entender. Miren, vamos a decir, yo monto un sistema, siembro árboles frutales. A la orilla de los árboles frutales pongo una valla de árboles locales para que me permitan una protección. Y luego genero al interior de mi huerto lo que se llama una cama, ¿no? Una cama. Y esa camita de 2, 3, 4, 5 metros, ahí voy a sembrar mis cosas. Pero al interior de mi huerto tengo unos árboles frutales a 3 metros, a 5 metros. Y una cosa importante que hemos descubierto en algunos lugares en San Esteban, se conserva todavía las medidas mesoamericanas. ¿Cuál es la medida mesoamericana? Son 20 metros de frente por 120 metros de largo. ¿No? ¿Por qué? Porque las parcelas. Ese era el pedacito de huerto familiar, lo que todavía se reconoce por acá en algunas partes en el centro de México. Allí yo creo, pues, que la cercanía o la lejanía de los árboles era la protección contra los fríos. En Santa Fe de Nuevo México, la cercanía de los árboles es extremada. No, en algunos lugares es hasta 2 metros. No, en San Esteban es como 5 metros. ¿Qué quiere decir? Que los tlaxcaltecas manejaban, y eso fue pues con aprendizaje y error y lo demás por muchos años, saber cuándo viene la helada, cómo sembrar, cómo proteger en la helada mis árboles frutales, mis cultivares.
otro de los elementos maravillosos que ya ahora estamos descubriendo es cómo protegían de las heladas a los cultivares. Y la protección era muy sencilla, échale agua para que se haga hielo. ¿Cómo? Échale agua para que se haga hielo. Abajo del suelo va a estar a 0 grados, sí, pero no a -0. ¿No? Y entonces esto hacía la conservación en heladas. Ustedes saben lo que es una helada. Saltillo tiene heladas, pero síganse más al norte, síganse hasta Santa Fe de Nuevo México. Allá sí son de 30 grados bajo cero, ¿no? Entonces, este es un aprendizaje tecnológico, no solamente del agua, no solamente de las plantas, sino de los sistemas. Y eso sí, los sistemas los vamos a encontrar en Parras, los vamos a encontrar en Bustamante, los vamos a encontrar en Parral, lo vamos a encontrar allá en San Buenaventura, en Chihuahua, lo vamos a encontrar en El Paso del Norte, y lo vamos a encontrar en Albuquerque, lo vamos a encontrar en Santa Fe. O sea, ya hay una expansión tecnológica que no necesariamente toda es de San Esteban, pero un desarrollo técnico fue San Esteban. Y yo creo que esto es uno de los aportes sustantivos que tenemos que tener. Todavía se ven algunos reductos tecnológicos allí en las huertas antiguas de Saltillo, lamentablemente, pues cada vez son menos. No, en los pueblos aledaños, los 2 pueblos aledaños de Saltillo, pues todavía yo tuve la suerte hace 20, 25 años de ver huertos y ver tecnología. Por eso yo puedo hablar de sistemas en esta región. Doctor, nos quedan unos minutos. ¿Alguna otra cosa que nos quiera agregar para ilustrarnos en esta charla de veras sorprendente? Mira, yo sí quisiera hablar de la estructura social tlaxcalteca, que es algo bastante novedoso en términos del conocimiento y segundo, que muy poca gente lo conoce. Los tlaxcaltecas llevan una cosa que se llama la cofradía. Sí. Llevan una estructura en su cabeza, una estructura de Altépetl. Alguien ha tratado de descifrar el Altépetl en el norte de México como el municipio. Bueno, vamos a llamarle así. Sí. Pero el municipio tlaxcalteca no es exactamente el municipio castellano. No, allí hay una discusión interesante que a mí me gustaría generar con los expertos en derecho allá de mi tierra, de Coahuila, de Saltillo, etcétera, para visualizar cuáles eran los derechos del señorío del Altépetl en San Esteban de la Nueva Tlaxcala y qué significaban como municipalidad, ¿no? Y entonces, tenían una capacidad administrativa, tenían una capacidad jurídica, tenían una capacidad legislativa hasta cierto punto, que permitió una estructura política, burocrática, administrativa, pues hasta que se extinguió, hasta que fue extinguido. Y la otra cosa, la cofradía, la organización social religiosa que le da un contenido sustantivo a la producción, a la capitalización, que es una de las cosas más importantes. La comunidad como tal era rica. Probablemente yo era pobre, pero la comunidad como tal era rica. Y esta riqueza en tierras, en capacidad instalada, en infraestructura y en recursos fue expropiada. 4 o 5 familias en 1835-40 se apropian de los derechos tlaxcaltecas y capitalizan. Lamentablemente esto ya es otra historia que tendríamos en algún momento determinado que visualizar. Por ejemplo, una de las cosas que a mí me llama mucho la atención, uno de los manantiales sustantivos de la colonia tlaxcalteca en Saltillo ahora es un manantial privado, es un ojo de agua privado. ¿De cuál está hablando? ¿Perdón? ¿De cuál está hablando? Estamos hablando de, no sé cómo le llamen ahora, en uno de los barrios residenciales, donde quedó parte de los manantiales y que ahora es un manantial privado aprovechado, utilizado, no lo dudo, pero ya no es la apropiación del agua de la comunidad. Okay. Yo creo que estos elementos sí son importantes. El otro elemento importante es la estructura urbana del Saltillo. Sí. Es lamentable cómo lo que fue la Plaza de la Nueva España desaparece. Es lamentable cómo la casa de la comunidad desaparece, es destruida. Sí. Y ahí donde está el teatro
enfrente de la parroquia Es decir, el Teatro José Carrillo. Exacto. Enfrente de la plaza. Eso lamentablemente perdió la estructura donde la parroquia era sustantiva, era la sede religiosa, y por otro lado la casa de la comunidad, y el convento de San Esteban, rodeado por una estructura mercantil posterior, que en cierto sentido también fue benéfica porque permitió que el convento como tal sobreviva en medio, ¿no? Allí está, no hay algunas partecitas que los han logrado sobrevivir. No, toda la riqueza de lo que fue el convento, toda la riqueza de lo que fue la iglesia, en el año de 1834, 35, no sé exactamente, cuando dieron la orden de que desaparecía la comunidad tlaxcalteca, los tlaxcaltecas sacan todo, dejan a la iglesia y al convento vacío y se los llevan a sus casas. Por eso es que en Saltillo, de repente encontramos familias que tienen la riqueza de la iglesia de San Esteban en su casa. Yo personalmente tuve la suerte de ver 2 capillas montadas con todas las cosas que allí había, ¿no? Esto también eventualmente podríamos platicar, rescatarlo, adquirirlo como comunidad una vez más, antes de que se la sigan llevando a San Antonio. Son elementos, la riqueza cultural, la riqueza etnográfica, pues es una herencia que recibimos. Muchos de nosotros tenemos pues un elemento diferenciador, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una tradición agrícola, hay una tradición comunitaria, hay una tradición de respeto hacia la naturaleza y de conservación ambiental que pues hasta la fecha sobrevive en muchos de los pueblos. Que de hecho, inclusive, pues es como tú puedes explicarte cómo sobrevivió la agricultura en el desierto norteño. Doctor, agradecerle la charla, la verdad es ilustrativa y sorprendente. A nombre de la Secretaría de Cultura le doy las gracias y espero que nuestro auditorio nos siga en las siguientes emisiones de nuestro Patrimonio en Línea.